Bueno, estamos en esta noche ya, tarde-noche, conectándonos allí con Radio Cristo Vive. Dios bendiga a mi hermano allí, que está allí a cargo de la operación técnica y puesta al aire también. Hacemos a Dios, a nuestro hermano Ismael, que Dios bendiga. Gracias a Dios. Vamos a estar en esta tarde. Quien te saluda es el pastor Ramón Acevedo de Formosa, Argentina. Vamos a estar compartiendo en esta tarde un tiempo de reflexión de la palabra de nuestro Dios. Sabemos que toda palabra es inspirada por su Espíritu Santo para toda buena obra. Así que vamos a estar orando a Dios en esta tarde con ayuda de nuestro gran Señor. Vamos a estar pidiéndole al Padre, al Hijo, el Espíritu Santo, en cual tome el dominio, el poder y la autoridad para que realmente podamos en esta tarde expresar lo que Dios pone en nuestras vidas para compartir juntamente con ustedes. Padre, te damos gracias, Dios, gracias, Señor, por darnos este momento, este tiempo de estar aquí compartiendo a través de Radio Cristo Vive, Radio Betel, Radio Ebenecer. Dios mío, Señor, a través de estas plataformas en cuales estaremos también, Señor, llevando este mensaje de poder, de autoridad, Padre, este mensaje de salvación, este mensaje de restauración, y en cual, Dios mío, Señor, Dios, alcánzame esta gracia, esta sabiduría para poder expresarla en estos tiempos que tú me alcanzas y en cual tú quieres hablar, ¿no? Tú quieras dirigir a aquel que también no ha conocido tu palabra, aquel que todavía no ha palpado tu gracia, ese poder transformador, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Dios. Amén. Bueno, comenzamos en esta noche, vamos a estar mirando uno de los libros muy poco predicado, muy poco predicado, por tanto, tantas expresiones que a veces, ¿verdad? Eh, eh, Van para otras, de otra manera, digamos, en cual la palabra está escrita, ¿no? Allí en el libro de Cantar, de los Cantares, capítulo 1, versículo 9 al 17, vamos a intentar, si el tiempo nos dan. Es uno de los pasajes más profundos que podemos ver en este estos versículos, perdón, del capítulo 1, más profundo y simbólico del amor divino expresado en forma poética. Aunque a simple vista parece un diálogo romántico entre un hombre y una mujer, espiritualmente representa la relación entre Cristo, el amado, ¿no es cierto?, y su iglesia o el alma creyente, la amada. Por eso vamos a compartir estos textos cuando dice el versículo 9 del capítulo 1, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oros te haremos con incrustaciones de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en la viña de Engadi es para mí mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa, tus ojos son como palomas. He aquí tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores, las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los aterzonados. Cuando vemos en este versículo 9, cuando allí podemos mirarnos, ¿cierto? Decir, pero ¿por qué comparar
a un animal, en este caso un caballo, una hembra, como se lo denomina yegua, ¿no es cierto? ¿Eh? A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Y podemos ver en el contexto antiguo que, ¿verdad? Ahí se podía, en esos tiempos, ¿no? En esos tiempos antiguos, podemos ver que las yeguas de los carros de Faraón eran de las más preciosas, fuertes y adornadas. ¿Mm? Por eso es que este poético, ¿no? Este sentido, ¿no es cierto? Este relato poético la compara así en un sentido, ¿no? De la manera que, como aquellos animales que tenía el rey Faraón, ¿no? Era una de las más preciosas y fuertes y adornadas, donde podemos ver espiritualmente que Cristo exalta la belleza y el valor de su iglesia. ¿No? Aunque antes éramos esclavos en Egipto, símbolo del mundo y del pecado, Egipto, ahora somos su deleite y fuerzas en las batallas espirituales. ¿No? ¿Cuán profundo es esta palabra? Que muchas veces pensamos de que, ¿eh? Diciendo, pero tan mal para poder simbolizarla de esta manera, ¿no? Pero es una manera que Cristo lo ve de esta manera, como dice, Cristo exalta la belleza y el valor de su iglesia, ¿no? El valor profundo, porque podemos ver que en aquel tiempo aquellos animalitos eran las más preciosas y fuertes. ¿No? Y podemos ver que una iglesia, aun a pesar de las luchas, aun a pesar de las pruebas, es una de las más fuertes y luchadoras que aún mantiene en pie, y eso es lo que es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, exalta. Cristo vea en su iglesia algo valioso, elegido y preparado para su propósito. Podemos ver en Éxodo capítulo 15, versículo 1, dice, cantad a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Podemos ver en Efesios capítulo 5, versículo 27, dice, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, cuando habla allí el apóstol Pablo. El versículo 10 dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Los pendientes y collares representan los frutos del Espíritu y los ornamentos espirituales que Cristo adorna en su pueblo: amor, humildad, obediencia y fe. ¿Mm? Son frutos del mismo Espíritu Santo, y aún hablando sobre los ornamentos, que esos ornamentos espirituales en cual Cristo adorna a su pueblo. ¿No? Qué maravilloso es tener ese amor, tener esa humildad, tener esa obediencia, tener esa fe. ¿No? Las mejillas reflejan el rostro transformado por la comunión con Él, y el cuello representa la sumisión y el vínculo de la obediencia. ¿Cuántos malentendidos por allí, no? ¿Cuántas expresiones que racionalmente, humanamente, digamos, lo pueden expresar? ¿Eh? Pero cuando vamos allí a la palabra de nuestro Dios, cuando su Espíritu Santo nos guía, nos ayuda, y es lindo eh, profundizarlo, estudiar, buscar, eh, como por allí eh, hay cosas que por muchos años hemos tenido un conocimiento, y hasta a veces erróneo, pero Dios por su infinita misericordia nos alcanza su palabra. En en este versículo 10, en Isaías hablas también sobre Isaías 61, Dios dice, me vistió con vestidura de salvación, me rodeó
de manto de justicia. Este es nuestro Dios. Anteriormente estábamos desnudos en este mundo, ¿eh? Donde la vergüenza de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Cuántas ahí, cuántas formas de vestir, aparentemente elegante. Yo no me voy a meter en esta área, pero para que pueda usted entender la vestimenta de la vida, la vestimenta de la persona, no solamente es la ropa, sino la misma personalidad de la vida transformada por Dios. Por eso es cuando dice, me vistió con vestidura de salvación, donde anteriormente teníamos una vestidura de condenación, allí todo rotosos, maloliente, en un sentido no estábamos allí en las cunetas, pero con nuestro lenguaje donde emitíamos mal olor solamente delante del Señor, y podemos ver que nos rodeó de manto de justicia, donde la justicia de Dios actúa por nosotros. Cuando dice el apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 4, dice, el incorruptible ornato, un espíritu afable y apacible, incorruptible. Aleluya. Qué hermoso es cuando allí Dios nos mira de esta manera. Cuando habla el versículo 11 del capítulo que estábamos compartiendo uno, dice, zarcillo de oro te haremos con incrustaciones de plata. Aquí habla el amado Cristo a sus siervos, el Espíritu Santo, los ministros, la gracia. El oro simboliza la divinidad y pureza, y la plata la redención. Por eso es que cuando vemos en este versículo, es cuando allí Cristo promete embellecer a su iglesia con dones y virtudes espirituales preciosas, fruto de su obra redentora. Aleluya. Cuántas bendiciones que Dios, por eso es que tenemos un enemigo de nuestra alma que nos quiere ver con ese mal olor, nos quiere ver en la más miseria, apagado allí. Pero sin embargo, cuando vemos en la palabra, Dios Cristo promete embellecer a su iglesia. Y cuando vemos la iglesia embellecida en dones, cuando vemos la iglesia embellecida en virtudes espirituales, cuando vemos a la iglesia con preciosas virtudes espirituales y preciosas y frutos de la obra redentora de nuestro Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 3, y dice, purificará a los hijos de Leví y lo afinará como a oro y como a plata. Aleluya. Cuando allí Dios habla por medio de su palabra, que a veces Dios tiene que hacer esta forma, purificar nuestra vida, como lo hizo con los hijos de Leví. Y dice, y los afinará como oro, como a oro y como a plata. Capítulo 3, versículo 18 de Apocalipsis dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, le dijo el Espíritu Santo de Dios a la iglesia. Aquella iglesia que recibía este mensaje de nuestro Dios. Versículo 2 dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. El nardo, hermanos, amigos, el nardo era un perfume costoso. Cuando vemos allí en Juan capítulo 12, versículo 3, cuando allí aquella mujer dice que rompió aquel perfume, ¿no es cierto?, tan caro. Y muchos decían, pero ¿por qué dejó que se rompa? Si antes eso se podía vender y repartirlos a los pobres.
Pero allí podemos ver espiritualmente representa, esto hermanos, vemos que representa la adoración sincera y la entrega del alma a Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando hablamos de algo tan caro, tan costoso, perfume tan de mucho valor, donde realmente, hermanos, habla de una adoración sincera y la entrega del alma a Cristo. Mientras Él está presente en la intimidad espiritual, habla en su reclinatorio, el corazón del creyente exhala adoración, oración y gratitud hacia nuestro Dios. Vemos allí en Juan capítulo 2, versículo 3, en cual estábamos hablando hace un rato, donde dice que María tomó 1 libra de perfume de nardo puro y la casa se llenó de olor del perfume. Qué tremendo es este poder. Por eso es que cuando allí habla sobre la adoración sincera y la entrega del alma, habla sobre esta forma en cual María había hecho, ¿no es cierto?, con Jesús. En Salmos 14, 141, versículo 2, dice: suba mi oración delante de ti como un incienso, como un olor fragante. Cuando allí uno se doblega ante Dios, una adoración a Dios, no es una palabra repetitiva, no, aleluya, es una palabra, un clamor allí en la presencia de Dios, lo más íntimo, en lo personal, que allí habla, se extiende allí a la presencia de Dios, que sea como un olor fragante, aceptable ante Dios, ante la presencia de nuestro Dios. Versículo 13 dice: mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. La mirra era usada para embalsamar y simboliza sufrimiento, sacrificio y muerte. Esto es lo que significa la mirra, como hoy, ¿verdad? Se utiliza hoy otro químico, que no recuerdo en este momento, que se usa para embalsamar, para que dure más tiempo ese cuerpo, ¿no es cierto?, donde ya no hay vida. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que simboliza sufrimiento, donde hay un sacrificio, donde hay muerte. El alma recuerda constantemente los padecimientos de Cristo, guardándolos en su corazón entre los pechos. Es el lugar del amor y la memoria. Cuando habla allí, entre los pechos. El creyente medita de día y de noche en la cruz, hallando consuelo en su dolor redentor, cuando también da el significado o el simbolismo entre los pechos. Cuando allí nosotros meditamos la palabra de Dios, meditamos de día y de noche, cuando allí estamos, ¿verdad?, en esa angustia, en esos quebrantamientos, en esas cosas que por allí pasamos, alabado sea Dios, y donde, alabado sea Dios, podemos hallar consuelo en su dolor, en ese dolor redentor, como podemos expresar. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: él fue herido por nuestras rebeliones. Cuando habla allí el sufrimiento y el padecimiento de Cristo. Por eso es que en esta noche podemos estar compartiendo esta poderosa palabra. Lucas capítulo 2, verso 19 dice: María guardaba todas estas cosas meditándola en su corazón. Gloria sea el nombre de Jesús. Versículo 14 dice: racimos de flores de aleña en la viña de Engadi es para mi amado. La leña, A, L, H, la E, la ñ, la A, esa es la palabra, era una planta fragante. Engadi, un oasis en el desierto.
una planta fragante en un desierto, allí en el desierto. Cristo es como un perfume en medio del desierto de este mundo, refrescando y dando vida al alma cansada. El alma encuentra en él belleza, amor, reposo y alegría, aún en medio de la sequedad espiritual. El Salmo 63, versículo 1 al 3 dice: mi alma tiene sed de ti y tus misericordias es mejor que la vida, expresa el mismo salmista en uno de sus libros, número 63. Isaías 35:1 dice: el desierto y la soledad se alegrarán. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Cuando habla el versículo 15 dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, tus ojos son como palomas. El amado Cristo reafirma su amor. Los ojos de paloma representan la pureza, sencillez y dirección fija hacia el amado. El alma que mira solo a Cristo refleja su luz y su paz. El Espíritu Santo, que descendió como paloma, también se ve reflejado en esos ojos espirituales llenos de mansedumbre. Gloria sea el nombre de Jesús. En Mateo capítulo 6, versículos 22, lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Como para meditarlo profundamente, ¿no? Mateo capítulo 3, verso 16, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, cuando allí Jesús era bautizado por Juan el Bautista. Amén. Dice, cuando allí, ahora, versículo 16, he aquí que tú eres hermoso, amado mío, dulce y dulce, nuestro lecho es de flores. Ahora responde la amada, el alma. Ella reconoce la hermosura de Cristo, hermoso y dulce. El lecho de flores simboliza la comunión espiritual, el descanso del alma en el amor de Dios. Es la experiencia de reposar en Cristo y hallar deleite en su presencia. Podemos ver en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, y aleluya, y hallaréis descanso para vuestras almas. Salmos 23, 2 dice: en lugares de delicado pasto me hará descansar. Cuántas palabras que van, ¿no es cierto?, mismo viendo y glorificando el poderoso nombre a nuestro Dios, en cual nos lleva a esta hermosa reflexión de esta noche. Cuando habla el versículo 17, dice: las vigas de nuestra casa son de cedros y de cipreses los aterzonados. El cedro es símbolo de fortaleza y permanencia, y el ciprés de pureza y de adoración eterna. La casa representa la comunión entre Cristo y su pueblo, firme, incorruptible y edificada sobre su amor. El alma encuentra en Cristo una morada segura, una relación estable y celestial. Vemos en el Salmo 92, versículo 2, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Haciendo mención a este versículo, cuando dice versículo 2, capítulo 22 de Efesios: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Amén. Por eso es que una de las cosas que realmente podemos ver en este capítulo 1, estos versículos que hemos estado compartiendo, versículo 9 al 17, donde Cantares es una poesía de amor celestial, donde se describe el proceso del alma del creyente que pasa, ¿no es cierto?,
de ser esclava en Egipto a ser amada y adornada. Aprende a adorar el nardo, a recordar el sacrificio de Jesús, la mirra, y al hallar gozo en él, la leña. Son tres tremendas cosas que muchas veces, ¿verdad? Quizás no hemos comprendido en muchas maneras, ¿no es cierto? Pero finalmente entre en comunión y reposo en la casa espiritual donde el amor divino cubre como un lecho de cedro y de ciprés, donde hay fortaleza, alabado sea el nombre del Señor, donde está allí la fortaleza, la permanencia. Cuando habla del ciprés habla de pureza y adoración eterna. Qué grande es nuestro Dios. Cristo embellece y afirma a su iglesia en su amor, la transforma, la adorna con su gracia y la hace reposar en su presencia. El alma que antes estaba perdida, ahora es amada, adornada, perfumada, edificada en comunión con Él. Por eso que vemos en estos pasajes que hemos estado leyendo, que hemos estado meditando, nos enseña que la verdadera hermosura no está en lo exterior, sino en la presencia de Cristo habitando en el corazón. Qué poder tiene la palabra de Dios, y esperando que esta reflexión sea de mucha edificación para tu vida, sabiendo que Dios siempre tiene el control sobre tu vida, ¿no es cierto? Y realmente, hermanos, estamos creyendo en que este Dios no ha menguado, sino que sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Por eso es que Dios ahí está siempre dándonos toda la fuerza. Siempre Dios está allí, porque grande es nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a Dios. Aleluya. Así que vamos a estar en esta tarde orando a Dios, agradeciendo al Señor por esta gran victoria que Dios nos alcanza en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios, en este momento, Padre, por darnos esta gran bendición de poder estar en tu presencia, Señor, dándote la gloria, la honra, Padre, Dios mío, para que podamos, Dios, a través de tu palabra ser edificado, renovado, restaurado, Señor, donde allí, Padre mío, Señor, que tú como iglesia, como pueblo, Padre, aleluya, Señor, nos ha hecho, Dios, algo tan especial, algo tan valorable, que podamos valorar de lo que tú hiciste, Dios, de un alma que tiene valor, Dios. Padre, por esto que tenemos un enemigo de nuestra alma, Dios, en cual está buscando, dice tu palabra, como un león rugiente que está allí buscando a quien devorar, Padre. Por eso en esta noche, Dios mío, clamo, Dios, por tu iglesia, clamo por tus hijos, clamo por tus siervos, Señor. Aleluya, por esas almas, Padre. Aleluya, que todavía no te han conocido, Señor. Aleluya, quizás otros que están allí apartados, Padre, que en esta hora, Dios mío, sean allí, Padre, recogido por tu mano poderosa, Padre amado, Dios mío. Aleluya, venir delante de tu presencia, Señor, donde sabemos y conocemos que hay plenitud, aleluya, de gozo, de alegría, Padre, y por eso en esta preciosa noche, aleluya, te alaba mi alma, Dios mío, glorifica tu grandeza, tu poder, Dios, ese poder tan grande, Dios mío, ese poder tan sublime, Dios. Por eso, Padre, en este momento, Señor, te damos gracias. Gracias por darnos esta bendición de poder estar transmitiendo, Señor, esta poderosa palabra, Padre. Aleluya, por cuántas necesidades, cuántas vidas que están del otro lado, Dios. Mi amado Dios de toda gloria, Señor, aquel que está enfermo, sea sanado por el poder de tu palabra. Aquel que está allí, Padre, sin fuerza, Dios mío, recubre ese ánimo, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre, Padre.
Gracias porque una vez más, Dios, aleluya, hemos podido estar, Padre, para poder llevar tu palabra, esta palabra que tiene, Dios mío, Señor, y alcanzar a aquel que lo necesita, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Dios. Gracias, Padre, por ese amor tan firme y tan real, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Así que ya estamos despidiéndonos de Radio Cristo Vive. Dios bendiga a nuestro hermano allí y toda la audiencia. El Señor siga colmando de bendición. Nos vemos mañana, si Dios permite, que le salude el pastor Ramón Acevedo. Dios bendiga.